¿Se ve? Sí, profe. Vale. Un video cortito, 2 minutos, como para comenzar. Ok. No sé si todos pudieron ver el video. ¿Sí? Se veía medio Sí, pegado, profe, profe. se veía, pero se veía como a pocos frames. Pero sí, se puede ver. Ya, vale. Cuando hablamos de comunicación, voy a compartir de nuevo pantalla. Bien, primero comentarles que el material que vamos a utilizar es el libro de William Stalling, Data and Computer Communication, la 7ª edición. ¿Ya? Ese es como el libro guía. Yo les voy a entregar copia en PDF del material. ¿Ya? Y esta clase yo ya la tengo hecha grabada, así que por lo tanto se las voy a mostrar, pero les voy a entregar no esto que estamos viendo ahora, sino que lo que yo ya había preparado anteriormente. Así como para que tengan una idea. Eso quiere decir que les voy a entregar el PDF que tenemos acá, el video donde se explica el PDF, ¿ya? Y el capítulo y el texto que hace referencia a este PDF. En el caso del video, la idea que quería comentarle es que en general, cuando hablamos de comunicación de datos, no tienen que solo centrarse o limitarse a lo que sería la comunicación entre computadores o comunicación de entrega de información, sino que tienen que asumirlo como un proceso que es mucho, mucho más amplio.
O sea, la comunicación engloba ámbitos que van mucho más allá de transmitir un dato desde un computador o desde un teléfono. Y por lo tanto, hay que partir desde esa base. O sea, la comunicación es todo elemento que permita transferir información. Y en esa transferencia de información, siempre vamos a tener un modelo como este, ¿ya? Donde si bien acá arriba tenemos un emisor de información, un medio de transmisión de los datos y un receptor. En el caso del video, vamos a abrir, no sé si está abierto el chat o no. Vamos a usar el chat. Sí, creo que está. Vamos a usar el chat para que ustedes me vayan dando sus impresiones, ya que son más rápidos que yo en el teclado. Entonces, con respecto al video, la pregunta es, la idea es que en el chat vayan escribiendo quiénes creen ustedes que, con respecto al video, era el emisor y quién era el receptor. Y que puedan identificar el tipo de comunicación. ¿Qué es lo que se quería comunicar? Insisto, tienen que abrir la mente, por decirlo de alguna manera, y pensar que la comunicación es el intercambio de información. Si alguien se atreve con el micrófono y quiere dar su opinión, lo abre y lo comenta. ¿Nadie se atreve? Pero yo creo que eso como modo de pregunta. ¿Sí? ¿Es correcto decir que cada perro es, un modo de decirlo, una combinación de emisor y receptor, dependiendo de contexto? Onda, ¿sí? Sí, sí, efectivamente. Mira, si ve acá la secuencia, tiene una fuente con una flecha. Claro. ¿Se acuerdan ustedes de la...? Aquí yo siempre, y ahora entendí por qué me demoraba tanto en mis clases, porque por el camino hacía chistes, po. Entonces, por ejemplo, si ustedes se recuerdan de la profesora María Elena Lamasa y sus máquinas de estado finito, ¿cierto? Entonces, si se fijan en la fuente, tiene una flechita, que sería una secuencia, entonces va en un sentido. Pero efectivamente, este es un mecanismo de comunicación y el receptor, por decirlo de alguna manera, en algún momento también actúa como emisor, ¿cierto? Sí. Ya, pues vayan respondiendo, usen el chat. Primero, tratar de identificar quién es el receptor y quién es el emisor, ¿cierto? ¿Qué tipo de comunicación se trata? ¿Lograron entender qué es lo que pasaba ahí? ¿Se entendió lo que pasaba? Los perros estaban jugando, ¿verdad? Eso ¿Sí? es lo que estaba haciendo. Entonces, creo que están, a mi entender, creo que están comunicando bueno, ¿cómo decirlo? Una motivación para el otro perro para jugar con él y viceversa. De eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, claro. ¿Vieron, Sí, creo distinguieron que algún tipo de señal? Yo vi, por ejemplo, que un perro orinó, como que ¿Ya? para marcar territorio, puede ser. ¿Sí? Y creo que ese perro era el nuevo. Y por lo que entendí el video, que en verdad lo vi súper cortado, era que llegó un perro nuevo a la manada. Entonces, como que se quedó como el líder antiguo y el líder nuevo que venía llegando. Y se estaban como conociendo, por decirlo así. Por lo que entendí, tratando de comunicarse eso, de
quién era el líder, quién mandaba, con quién había que conversar, una cosa así. Efectivamente, o sea, la secuencia de video se trata de que en una comunidad, ¿cierto? En este caso, una manada de perros, llega un individuo nuevo. Un individuo nuevo que no conoce el comportamiento de los demás, ¿cierto? Y que empiezan a utilizar su mecanismo de comunicación a fin de poder entenderse. Y uno de los patrones más comunes que se da en este tipo de comunicación tiene que ver con el liderato. O sea, ¿con quién tengo que entenderme para que sea aceptado por una comunidad? O la importancia del liderazgo en el comportamiento de grupos. No sé si recuerdan los que entraron al comienzo que yo pregunté si había algún delegado de curso o algo así. Sí. Sí, Básicamente por eso, porque efectivamente el perro nuevo, ¿cierto? Al tratar de caerle bien o de entenderse con todos los individuos es complejo. No sé si lograron detectar quién para ustedes, a juicio de ustedes, sería el perro líder o el alfa en este caso en el video. yo al menos creo que el que se quedó, como labrador que tenía como estilo labrador, no sé, el cafecito, por decirlo así. Y el nuevo sería como la perrita que llegó, no sé cómo decirlo, como dálmata, no, o sea, de cafés, manchas cafés. Ahí sí. Ahí se ve un poco más, ¿no? Sí. Sí, yo no sé si el blanco era el líder en todo caso, yo pensaba que era otro, el cafecito, sí. Claro, este de acá era Sí, el nuevo. pensaba. Ah, ese era el nuevo. Sí, este es el Ah, ya, nuevo. correcto. Y efectivamente, acá atrás se nota más al final. Ese es el líder, el que está al lado de los dueños. El que de alguna Ah, manera mira de lejos, ¿cierto? Y interviene en algunos momentos. Y estos son como los que intentan establecer la comunicación y efectivamente, tanto este como ese, lo que hacen es usar su lenguaje de perros, ¿cierto? claro. La cola, por ejemplo, si ustedes se fijan, la cola de los perros esto está en posición normal, mientras que la cola del recién llegado en muchos casos está en una posición más sumisa, más escondido, ¿cierto? Como tratando de cuidarse de que no le pase nada. Entonces, en general, en los sistemas de comunicación, siempre vamos a tener un mensaje que comunicar, un mecanismo de transmisión, un medio de comunicación, un receptor y un destinatario. Pero siempre, además, en general, vamos a tener comportamientos que muchas veces nos cuesta identificar, ¿sí? Eh, usamos muletillas, tenemos comportamientos que son como típicos de indicar algo. En el caso de los animales es mucho más notorio porque gran parte de la comunicación es gestual, o sea, se realiza por medio de gestos. ¿Se imaginan cómo sería esta misma clase en lenguaje de sordomudos, donde no tenemos el audio, ¿cierto? Sería bastante complejo poder realizarla. Entonces, en este caso, aun cuando tengamos un lenguaje de sordomudo, una clase donde no tengamos el medio del audio, siempre vamos a tener estos mismos elementos y en todos los sistemas de comunicaciones vamos a tener estos elementos. Un origen, un medio de transmisión, ¿cierto? El origen que está compuesto por la fuente y el transmisor, el medio de transmisión, el receptor y el destino. Si estuviésemos en la clase, ¿cierto? Tendríamos claro que la fuente sería yo, el medio de transmisión sería mi voz, disculpen, el transmisor sería mi voz, el medio de transmisión sería el aire o el por donde se desplazan las señales acústicas, ¿cierto? Para que lleguen hasta su oído, que sería parte del receptor, y el destino, que ustedes son los que descifran el mensaje. Entonces, en la clase es bastante fácil explicar
cómo se comporta esto. ¿Alguien se anima, por ejemplo, a decir hoy día quién sería la fuente, el medio de transmisión y el receptor en esta clase en particular? Pues vamos preguntando así, que dé su opinión directamente. Por ejemplo, no sé. ¿La fuente no sería usted nomás, profe? ¿Ya? ¿Y cuál sería el medio de transmisión? El medio, yo quiero decir, la fuente sería usted, el ¿Ya? transmisor sería su computador, sistema de ¿Ya? transmisión podría ser Zoom, receptor nuestro computador y destino nosotros, ¿o ¿Cierto? no? Sí. El medio de transmisión más bien sería, más que Zoom, sería como esto. La red Una pública. transmisión Sí, sería al la final como Wi-Fi o internet en ese sentido, ¿no? Ajá, internet y eso. efectivamente. El medio de transmisión sería como los medios de comunicación digital. Y aquí sí se parece mucho a esto, porque en vez de agregaríamos como un elemento más, o sea, yo estaría atrás del computador, ¿cierto? Lo que estamos haciendo hoy día es que mi voz, que está atrás de acá, ¿cierto? En esta parte de acá, mi voz, si bien es cierto, está saliendo desde mi boca, pasando por un medio de transmisión, que es en este caso el aire, ¿cierto? Entra al micrófono, aquí, se digitaliza en mi computador, se vuelve digital, ¿cierto? Pasa, en este caso, por la tarjeta de red de mi computador, llega a Internet, llega a la tarjeta de red de su computador lo vuelve a convertir de datos a audio en este caso, y sale, en este caso, por los parlantes. Entonces, es un poco más complejo hoy día el escenario que tenemos para explicar cuál sería el origen y el destino y el medio de transmisión. Pero en general, siempre se van a encontrar con este tipo de comunicación. Existen muchos tipos de comunicación. ¿Alguien ha jugado cuando era chico con ustedes? Yo ya lo hice en mis tiempos. ¿Alguien ha observado la hormiga? ¿Alguien tuvo alguna vez un hormiguero esto en casa o simplemente en el patio salió a observar hormigas? Pincho, ¿con qué nombre? No sé, Andrés Gutiérrez. Sí, o sea, en ocasiones en la esquina de mi patio se pasaban líneas y líneas de hormigas entrando y saliendo del mismo agujero. En algún momento, y que yo lo hice, yo era re malo no era malo, era inquieto. ¿No les pusiste piedrecita o les quitaste el camino? O sea, bloqueárselos con algo para ver qué hacían, sí. Sí, 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 sí. Ah, menos mal, me hace sentir bien, no fui el único. ¿Y qué pasaba? ¿Lograste entender qué es lo que pasaba? ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que estaba pasando? Porque al final uno que hace es cortarle el camino. Bueno, es que no siempre reaccionaban de la misma forma, según recuerdo. A veces ladeaban la roca y seguía en línea recta, solo dándole vuelta. Otras veces ¿cómo decirlo? Se bloqueaba totalmente y perdían el rumbo y se dispersaban y esa línea desaparecía. Ujú. Entonces nunca me quedó claro si era un comportamiento natural de ellas o algo por el estilo. A ver, y Gastón, ¿tú qué nos puedes comentar? Yo hoy aquí estoy Profe, ¿sí? lo que pasa es que yo creo o tengo entendido de que se comunican dejando como olores, como, no sé si olores, Feromonas, como químicos, sí, claro, ¿sí? Químicos, feromonas, ¿sí? algo así. Entonces, la hormiga que pilla como el camino, deja como un rastro, por decirlo así, y ellas siguen ese rastro. Efectivamente, ese es el mecanismo de comunicación. Por eso yo les decía de que los mecanismos de comunicación son variados, ¿cierto? En este caso, efectivamente, las hormigas, dependiendo de la actividad que están haciendo, van dejando un rastro químico. Y las demás siguen los rastros químicos. Entonces, si uno mirase el comportamiento de la colonia,
¿cierto? Se encontraría con que hay distintas actividades dentro de la colonia. No sé si alguien de pariente, abuelos, tío, alguien tiene abejas, o abejas de miel. No precisamente, pero yo por lo menos vi un reportaje hace poco de cómo se comunican las abejas. Ya. Y ese Y también lo es un hacían, comportamiento de colonia. sí, y lo hacen como a través de símbolos. Más que nada es como que ellos mismos tienen su propia matemática, entre comillas, para describir a cuántos kilómetros, no sé, hay una fuente de alimento, cuántas velocidades está el viento, y etcétera, para que no se pierdan y puedan regresar después a la colmena. Efectivamente. Y tienen como un baile, y se mueven y aletean y se Claro, desplazan. esos son sus símbolos que tienen ellos. Exacto. Bueno, si bien es cierto, les puede parecer un poco extraño que estemos hablando de hormigas, abejas, perros, ¿cierto? Pero en la práctica es lo más cercano que tenemos de la realidad. Por ejemplo, esto de las hormigas, no sé si alguien más tiene experiencias con hormigas. No sé qué tan relacionado esté, pero una Ujú. vez vi un estudio de que las distancias de alguna forma las calculan como en base al largo de los pasos. Entonces, como en un experimento, les pusieron zancos a las hormigas y se pasaban de largo. Bueno, el uso de tecnología, ¿cierto? Para entender cómo se comporta el mundo animal o la naturaleza, es lo que nos ha permitido ir evolucionando. Esto que estamos conversando, les voy a poner para que vean la diferencia entre hacer una clase grabada exclusiva para la clase y conversada. Y por eso la importancia de que ustedes participen de la clase, ¿ya? Les voy a poner la clase de hoy y les voy a poner la que yo hice sin alumnos, para que vean la diferencia. Por ejemplo, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? No sé si se alcanzó a ver. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, ahí lo que estábamos tratando, de hecho lo estamos haciendo ahora en una tesis de compañeros de ustedes, es entender el comportamiento de las ovejas, ¿ya? Del punto de vista de poder entender quiénes son los líderes. O sea, ¿quién la lleva? ¿Quién la lleva ahí en el grupo? ¿Quién es el que lidera? ¿Ya? Y ese tipo de comportamiento se utiliza, por ejemplo, para revisar el comportamiento que tiene la gente en condiciones de emergencia. Hay un par de experimentos que se han hecho en Granada, donde modelan la salida de un avión en condiciones de emergencia. Lo modelan con un grupo de ovejas saliendo por una puerta muy angosta de un corral. ¿Ya? Entonces permite replicar muchas veces un experimento en condiciones controladas sin tener que exponer a la gente a condiciones realistas de alto estrés. O sea, sería poco adecuado, ¿cierto?, que ustedes cuando se suban a un avión les digan que antes de salir, ¿cierto?, que caigan las mascarillas, que inyecten un poco de humo y lo hagan salir rápidamente por la puerta y cuando estén todos afuera digan, no, si era una prueba. Se ha hecho, ¿ah? No crean que
que están locos. En Chile, hace poco tiempo atrás, los que ven las noticias se habrán enterado que hace, pues, no recuerdo cuánto tiempo, un año aproximadamente, simularon el robo a un banco. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Yo creo, recuerdo haberlo visto hace un tiempo. ¿Sí? Y que después dijeron, no, si en realidad era una simulación que queríamos hacer para ver cómo se comportaba la gente. Entonces uno lo que uno evita es justamente llegar a ese tipo de escenarios, pudiendo tener escenarios que son más fáciles de controlar y que generan menos estrés. ¿Ya? Entonces, el uso de escenarios del mundo animal para entender los procesos de comunicación es la base de lo que se genera para comunicación de datos. Entonces, por eso les preguntaba si alguien había jugado con hormigas, porque, por ejemplo, dentro de los algoritmos de enrutado o de cómo enviar datos en una red pública, uno de ellos se llama ANT, hormigas. Y que lo que hace es justamente replicar el comportamiento de hormigas y cada hormiga pasa a ser un paquete de información. Entonces al final es un flujo de información, lo modelamos como un flujo de hormigas y lo que yo quiero hacer es llevar desde un punto A hasta un punto B una cantidad de paquetes de información, donde cada paquete es una hormiga. Con las correspondientes pérdidas de paquetes, hormigas que se pierden por el camino, ¿cierto? Alguna despistada que va y se pone a hacer otra cosa. Entonces se modelan de esa manera. Entonces, en la medida que uno es capaz de entender el comportamiento que tiene la hormiga, puede también ser capaz de generar un modelo de comunicación de datos que uno lo puede ir probando y replicando. En el caso de la oveja, lo que estamos haciendo es grabarlas con un dron, ¿cierto? A distintas alturas, para saber su comportamiento. Y se le ponen distintos estímulos. Estímulos como, por ejemplo, comida, predadores, ¿cierto? Entonces, de esa manera uno va generando estímulos en un ambiente a pleno campo, pero con condiciones de alguna manera un poco controladas, condiciones de laboratorio. ¿Sí? ¿Se entiende un poco lo que estamos haciendo? Entonces, esa es como más o menos la idea de lo que son los modelos de comunicación de datos. Y los modelos de comunicación de datos siempre van a cumplir al menos un conjunto de tareas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo que escriban lo que voy a decir ahora? ¿Ya? Entonces, yo lo voy a leer y ustedes tienen que escribir todo lo que yo estoy leyendo. ¿Se entiende? Ya. Voy a comenzar a leer, pero insisto, deben escribir todo. No pueden dejar de escribir nada. Ok, vamos a comenzar desde ahora. Ya. Un siglo tuvo que pasar para que la selección chilena fuese no una, sino 2 veces campeones de América. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la estrategia de emprendimiento dinámico de Chile? Lo crean o no, la disciplina del fútbol y la del emprendimiento dinámico tienen mucho en común. Muchos sueñan con vivir de esas actividades, pero no todos lo logran. Y en ambos casos, el éxito no solo depende de las características con las que se nace, sino también con que existan un campeonato, lo suficientemente competitivo y un cuerpo técnico robusto para sacar adelante el proyecto. En definitiva, no es solo una pasión, sino que muchos de la disciplina, además, el otro punto similar. Pregunta, ¿lograron escribir? No. Poquito. Vale. Creo que llegué hasta 2 veces campeón de América. Yo Ok. quedé en selección chilena. Bien. Aquí Al tengo principio era más lento. efectivamente, aquí tengo un conjunto de tareas. ¿Podrían identificar de este conjunto de tareas cuáles son las que de alguna manera yo no vulneré o no tomé en consideración? Control de La flujo. sincronización. ¿Cierto? Sincronización, control de flujo.
Detección y corrección de error. detección y corrección de errores. Si se fijan, en general, todos las comunicaciones tienen que cumplir estas tareas, porque si alguna no se cumple, se pierde o se corre riesgo de que el mensaje que se quiera entregar no llegue correcto. Pregunta, ¿quién de ustedes alguna vez ha tenido problemas por un mensaje mandado por WhatsApp? Un mensaje que no se entendió. Y que se pueda contar la anécdota. ¿Nadie ha tenido problemas con mensajes de WhatsApp? Que yo lo que quise decir no era realmente lo que escribí. Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Esa es la versión corta de la historia, le digo yo. El WhatsApp es la versión corta. Si no te queda claro, espera que te llame y te mando la versión larga, porque uno generalmente basta con que ponga una coma en vez de un punto, ¿cierto? O no ponga un punto aparte y continúe el mensaje para que el mensaje ya pierda sentido. Para ¿Quién? esos casos, profe, mejor enviar audio. Ok, pensemos en audio. ¿Alguien ha tenido alguna vez problema de direccionamiento y ha enviado un mensaje a donde no debía? Sobre todo con los grupos, me parece que suele ocurrir eso. O estar en una clase, en alguna llamada, algo así, y no darse cuenta que tenía el micrófono activado o desactivado. Tú le estás mandando un mensaje al senador hoy día fue en las noticias. Ay, ¿cómo se llama? Alaman. Alaman y y su micrófono abierto hoy día. Vean las noticias luego, se reirán de cómo se refirió a su compañero. Termina de hablar Alaman y toma la palabra otro diputado o senador de su misma bancada. Y empieza a hablar su colega, y Alaman toma el teléfono, no se da cuenta de que tenía el micrófono abierto y llama a alguien para acusarlo. Y por supuesto no se refiere a él de la mejor manera. Véanlo, es muy chistoso, se van a reír un rato ahí de Alaman. Y después lo más gracioso es la explicación que da Alaman. Así como dejando todo como si nada. De un minuto, profe, para ver el video. Ya, véanlo, búsquenlo. Normalmente si yo estuviéramos en clase yo les diría, métanse en YouTube. La búsqueda sería algo así como Alaman. Creo que es. Sí, debe estar por ahí el... Bueno, eso fue lo que dijo. Está el video, ¿no? Yo lo vi en las noticias, así que no sé si estará como video. Ahí le mandé el link del video Bueno. por chat, profe. A ver si lo ponemos aquí para que nos riamos todos juntos.
Bueno, ahí está. Está bueno el ejemplo, profe. Bueno, eso suele ocurrir cuando estamos trabajando en vivo, así es que si a mí se me sale algo, sorry, pero puede ocurrir también. Tengo mi teléfono en mute por si acaso. Entonces la idea de que eso no ocurra, digamos, pero hoy día con la forma en que estamos intentando trabajar, que insisto, estamos intentando trabajar porque no es algo que tengamos probado, es que tenemos que asegurarnos de que independiente del mecanismo de comunicación que estemos utilizando, siempre vamos a tener estos elementos presentes. Utilización de un sistema de transmisión, interfase, generación de la señal, sincronización, intercambio de administración de datos, detección y corrección de errores, control de flujo, administración de la red, seguridad, formato del mensaje, recuperación de errores, direccionamiento, enrutado. Son los elementos claves que siempre van a estar presentes en una comunicación. Independiente de cuál ella sea, siempre van a encontrar estos elementos como parte esencial de la comunicación. Y entonces cuando uno genera mecanismos de comunicación o analiza mecanismos de comunicación, debe tener en consideración que estos elementos van a estar presentes. Y debe buscar la manera de prever que se cumplan o que de alguna manera estos elementos puedan ser controlados. Ya veíamos, ¿cierto?, el tema del control de flujo. ¿Qué creen ustedes que habría ocurrido si hubiéramos estado en la sala de clase? ¿Alguien se anima? Y yo empiezo a hablar cada vez más rápido. Lo que yo creo que habría ocurrido es que alguien habría levantado la mano y al igual como lo hacían en el liceo, habrían dicho, profe, más despacio, o más lento, o profe, un poco, espere, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con que hay que tener mucho ojo con estos elementos de la tarea. Las tareas que deben cumplirse en la comunicación. El intercambio de información no era de la mejor manera, habían problemas de detección y corrección de errores, ¿cierto? Y si alguna palabra no la pronuncio bien y ustedes textualmente no la reparan, podría quedar mal escrita. Entonces, este modelo simplificado de comunicación es el que siempre vamos a estar utilizando, de ahora en adelante o lo que queda del curso. ¿Ya? 5:10. Yo creo que lo dejamos hasta aquí hoy. Porque creo que esta clase termina a las 5:20, si no me equivoco. Sí. Así que, sí, ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ya mañana vamos a seguir con lo mismo. Yo voy a poner desde hoy, entonces voy a empezar a poner el material bien hecho o armado en conciencia. No sé cuánto rato estuvimos con estas 4 o 5 diapositivas, pero cuando uno lo hace y se dedica exclusivamente a explicar el material, creo que yo pasé como 40 o 30 diapositivas, como un poquito más de media hora, y aquí alcancé a pasar 5. Entonces, por eso la importancia de que tengamos clase, aun cuando les voy a disponer del material, tengamos este tipo de clase, porque vamos tratando de profundizar algunos temas y vamos mostrando ejemplos que en una diapositiva plana no quedan siempre disponibles. Así es que, chicos, eso por hoy día y nada, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Profe, muchas gracias. Listo, chicos, Chao, vale, chao, que estén profe. muy bien. Profe, ¿va a ser el mismo link o va a mandar otro nuevo? El mismo ¿La link. tercera? Sí, el mismo. Ah, ya, para guardarlo, Sí, gracias. guarden el link, por favor, mismo link. Y recuerden que para saber que somos los que somos, tener su nombre ahí como para yo tener la idea. ¿Ya? Listo, chicos.
Que tengan buena tarde. Chau. Ya, profe, chao. Chau.